Universal en este horario, ¿no? Los días jueves. Ajá. ¿Recuerdan? La semana pasada hablamos sobre las invasiones bárbaras. ¿Recuerdan? Pues ese era yo, ¿no? Ese era yo. Conmigo hicimos las invasiones bárbaras. Oye, vamos a empezar entonces nuestra clase. Vamos a entrar para eso a las diapositivas, ¿ya, chicos? Muy bien. Ya, siguen los saludos. Igualmente, buenos días con todos. Ya, Solís, Taipe, Morales, buenos días. Y con todos los demás. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a dar inicio a esta segunda clase de Historia Universal para tercero del Colegio APU. El día de hoy vamos a hablar sobre un imperio que existió allá en la Edad Media, en ¿no? en el Viejo Mundo, entre Europa, Asia, África, el Imperio Bizantino. ¿Ya? Así que hoy tenemos que aprender qué fue el Imperio Bizantino, eh, cómo surgió, cuándo surgió, quiénes fueron sus principales gobernantes, las obras que hizo Justiniano, su cultura, su iglesia. Pues tenemos muchas cosas que revisar el día de hoy. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a empezar de esa manera. ¿Bien? Um, Cuando hacemos historia, tenemos que ubicar, porque todo esto ocurrió pues en el pasado, ¿ya? Y en algún lugar del mundo. Así que empezamos siempre estableciendo el tiempo y también el lugar, ¿ya? Así es, ubicarnos de manera temporal y espacial. Vamos a ubicarnos primero en el tiempo, ¿ya? El Imperio Bizantino eh, surgió en el año 395. Todo esto, por si acaso, chicos, es después de Cristo, ¿ya? Después de Cristo. Muy bien. En el año 395 nació el Imperio Bizantino. Y algo curioso es que cuando nació el imperio ya era grande, ya estaba desarrollado, ya era un imperio con riquezas, con fuerzas. ¿Cómo es que nació siendo grande ya el Imperio Bizantino? Es que el Imperio Bizantino no nació desde cero, ¿ya? Desde una pequeña ciudad que fue creciendo, no. El Imperio Bizantino nació porque fue un pedazo que se separó del Imperio Romano. Y esto lo vimos la semana anterior. Así que vamos a recordar, ¿ya? A ver, ustedes recuerdan que hasta el siglo IV había un imperio romano, un imperio, ¿ya? Si te has olvidado, entonces vamos a poner un mapita. Ahí está el mapita. El imperio romano abarcaba todo esto pintado de color verde y también de color amarillo, ¿ya? Muy bien. Pero en el año 395, un emperador romano llamado Teodosio, ya no olvides este nombre, Teodosio, dijo que a su muerte el imperio romano se ha dividido en dos, ¿ya? Así es. ¿Cómo se van a llamar esos imperios que van a surgir? Pues el imperio romano de Occidente, le podemos llamar simplemente imperio de Occidente, y al otro lado, el Imperio Romano de Oriente. También le podemos llamar Imperio de Oriente simplemente. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Que Teodosio hizo esto, ¿ya? Muy bien, lo que ocurre es que a este Imperio Romano de Oriente se le va a llegar a conocer con el tiempo con otro nombre. Se le va a llegar a conocer con el nombre de el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino. Entonces, ¿qué es el Imperio Bizantino? Pues no es otra cosa que el Imperio Romano de Oriente. Ujú. El Imperio de Oriente. Es el Imperio Bizantino. ¿Ya? Así es. Con el tiempo se le va a llegar a conocer con este nombre, como el Imperio Bizantino. ¿Y bizantino por qué? ¿De qué viene el nombre bizantino? Bizantino. Esto viene por el nombre de su capital. ¿Ya? ¿Cómo se llamó su capital? Pues acá vemos su capital.
se llamó Constantinopla, ¿ya? Constantinopla. Sin embargo, Constantinopla tenía un nombre anterior, un nombre antiguo, ¿ya? Así es, esta ciudad tenía otro nombre. Su nombre era Bizancio. Bizancio. Entonces, con el tiempo, esta ciudad va a ser hasta más conocida como Bizancio, y de allí que podamos hablar del Imperio de Bizancio o del Imperio Bizantino. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, ustedes, yo les pregunto sobre lo que ocurrió aquí y ustedes me contestan, esto es del Imperio Romano de Oriente. ¿Está bien? O me ponen, esto corresponde al Imperio Bizantino. También está bien. Ambos nombres son correctos, ¿ya? Tanto Imperio Bizantino como Imperio Romano de Oriente. Ambos nombres están bien, chicos, ¿ya? Pero voy a preferir utilizar más el nombre Imperio Bizantino, porque así figura en los libros de nuestra época. Así ha venido inclusive en exámenes de admisión de las universidades, cuando han preguntado por este tema, como Imperio Bizantino. ¿Ya? El otro nombre también vale, pero va a ser utilizado menos con el tiempo. ¿Y por qué va a ser utilizado menos con el tiempo? Es que este imperio romano de Oriente, con el tiempo, no va a ser tan romano, se va a volver más un imperio griego, ¿ya? Por lo que vamos a explicar en un momento. Como este imperio pierde gran parte de lo romano que tenía originalmente y se vuelve más un imperio griego, es que tal vez muchos prefieran ya no llamarle Imperio Romano de Oriente, ¿ya? Sin embargo, hemos dicho que ese también es su nombre, también es su nombre. Las ciudades pueden tener varios nombres en la historia, los países pueden tener varios nombres a lo largo del tiempo. Así es, ¿ya? Por ejemplo, nuestra ciudad llamada Lima, cuando fue fundada por Francisco Pizarro en 1535, pues no fue fundada con el nombre Lima. ¿Mm? ¿Quién sabe, chicos? A ver, historia del Perú, ¿ya? ¿Con qué nombre fue fundada nuestra ciudad? No era Lima, sino... ¿Mm? A ver, ¿quién recuerda? No, profe, estamos en HU, ¿por qué mete HP? Por ahí alguien se queje. ¿Mm? Pues cuando se fundó nuestra ciudad, le llamaron la ciudad de los reyes, la ciudad de los reyes. Ya con el tiempo se generalizó el nombre de Lima. ¿Ya? Igual acá entonces. Bizancio o Constantinopla es el nombre de la ciudad y el imperio, imperio bizantino o romano de Oriente. Muy bien, entonces una de las preguntas que suelo hacer es, ¿cuál es el origen del imperio bizantino? ¿Cómo surgió el Imperio Bizantino? Y no estoy preguntando por la fecha. Las fechas no nos importan mucho. Las ponemos para ubicarnos, para tener una idea de cuándo, de cuánto tiempo ocurrió esto, pero no tenemos que memorizarnos las fechas. ¿Ya? Entonces lo que estoy preguntándoles es, ¿qué pasó para que nazca el Imperio Bizantino? Lo que pasó es que el Imperio Bizantino se separó del resto del Imperio Romano. O que Teodosio dividió al Imperio Romano en dos, Occidente y Oriente. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Muy bien. La semana pasada hemos estudiado el tema invasiones bárbaras. Y en este tema, ¿qué habíamos aprendido? Que uno de estos dos imperios se cayó, fue totalmente invadido por pueblos extranjeros a los cuales llamamos bárbaros, en especial las tribus germanas bárbaras. ¿Cuál de los dos imperios, recuerdas, cayó? ¿El de Occidente o el de Oriente? Eso sí quiero que me contesten, chicos, por el chat, o si quieren por el micrófono. Eso sí. Muy bien, Huarcaya, ¿no? Muy bien, Hualpatuero. El imperio que se cayó fue el imperio romano de Occidente. Así es, ya acá muchos se confunden. Hay quienes dicen cayó el imperio romano, pero no cayó todo el imperio romano. La parte oriental sobrevivió.
Lo que cayó específicamente fue el Imperio Romano de Occidente. Así que todo este territorio que vemos pintadito de verde, ya todo eso, pues ahora fue tomado allá en el siglo V por otros pueblos, a los cuales hemos llamado bárbaros. En otro mapa vamos a recordar, pues, cuáles fueron esos reinos bárbaros que se formaron. ¿Está bien? Muy bien, entonces mientras cayó el imperio de Occidente, el imperio de Oriente siguió viviendo, ¿ya? Y siguió viviendo 1000 años, 1000 años. El imperio romano de Oriente va a tener una larga duración en el tiempo, 1000 años. El imperio de Occidente apenas llegó a los 80 años, ¿ya? El imperio romano de Oriente duró más de 1000 años. Justamente en las fechas, ahí está. Nació en el año 395 y va a morir en 1453. ¿Ya? Entonces, esa es la resta, pues duró más de 1000 años. Ahí está. Entonces, es importante, ya que es un imperio largo, va a estar presente, y no solo lo voy a mencionar el día de hoy, ¿ya? La próxima semana, la siguiente semana, las siguientes clases que hagamos, vamos a seguir hablando del imperio bizantino. En todo caso, vamos a mencionarlo, ¿no? Porque va a estar ahí, en nuestros mapas va a estar el imperio bizantino. ¿Ya? Y acá recién, pues varias clases, ya vamos a eliminarlo, porque ya cuando estemos para esta fecha, 1453, ya el imperio cae. Pero como vamos a ir estudiando poco a poco, ya los años 500 tantos, 600 tantos, 700 tantos, y así, tenemos que llegar hasta el año 1453 para recién matar al imperio bizantino. ¿Ya? Muy bien. ¿A quién podríamos considerar, muchachos, como el padre, entre comillas, el padre del imperio bizantino? ¿Mm? ¿A quién podríamos considerarlo así? Padre en el sentido de que fue algo así como su creador. ¿Ah? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen, chicos? Respuesta, a ver. Mm, a ver, padre del imperio bizantino. ¿Su creador quién sería? Mm, a ver, parece que está complicada la pregunta. ¿Ya? A ver, por ahí alguien ya. A ver, muy bien, a ver, ahí está. Muy bien. Ya, compañera Sara, ya, Carla nos dice Teodosio. Ya, correcto, Teodosio. Así es. Ah, aquí aparece. Teodosio fue el padre del Imperio Bizantino, entre comillas, ¿no? No fue el papá, no realmente, pero con lo que hizo dio vida al Imperio Bizantino. Muy bien, listo. Ubicación. Ya que sabemos cuándo, ahora tenemos que saber dónde. Pero, profe, ahí está en el mapa, ahí está. Ya, pero ¿cómo se llama ese territorio? ¿Ah? La geografía le pone nombres, ¿no? A estos lugares. ¿Cómo se llaman? ¿En qué parte de Europa queda Constantinopla, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Así es. O ¿en cuántos continentes estuvo el imperio bizantino? El mapa, puedes decirme, ¿cuántos continentes? ¿Uno? No, fue más de uno, ¿no? Entonces, eso vamos a ponerlo aquí donde dice ubicación. ¿Ya? Ubicación. Muy bien. A ver, vamos a ubicar a la capital y luego vamos a ubicar, perdón, al imperio. A ver, la capital. Sabemos que se llamó Constantinopla. Algo que no les dije es que la ciudad se llama Constantinopla porque quien fundó esta ciudad fue un emperador romano, que se llamó, ¿cómo crees que se llamó el emperador romano? Pues si le quitas la, ahí está el nombre del emperador, Constantino, ¿sí? Él no le llamó Constantinopla. Cuando la fundó, él habló de una nueva Roma, porque quería que esa ciudad reemplace a la vieja Roma. Sin embargo, con el tiempo, pues, quedó el nombre de Constantinopla, la ciudad de Constantino o Constantinopla.
Muy bien. Esta ciudad, Constantinopla, va a ser la capital del Imperio Bizantino, ¿ya? Pero cuando Constantino fundó esta ciudad, la fundó sobre una ciudad que ya existía. En este mismo lugar existía ya una ciudad más antigua, una ciudad llamada Bizancio. Bizancio, ¿ya? Entonces, si retrocedemos varios siglos, pues siglos atrás, cuando los romanos aún no dominaban en esas zonas, en esta parte, ya en esta parte del mundo, en este pedazo que está acá, de color amarillo, donde está Constantinopla, en esta parte, pues los romanos no dominaban. En este tiempo dominaban este lugar otro pueblo, los griegos. Y los griegos estaban buscando pues nuevos lugares donde poder vivir. Muy bien, entonces van a llegar a esta zona y un hombre llamado Visas, al parecer, fue quien decidió fundar ahí una nueva ciudad. ¿Ya? Y por el nombre Visas, a ese lugar lo conocemos con el nombre de Bizancio. ¿Ya? Entonces, la ciudad que allí existió inicialmente se llamó Bizancio y era una ciudad griega. Siglos después, ya cuando los romanos ya dominaban por acá, es que la ciudad va a ser refundada como una ciudad romana y va a ser conocida como Constantinopla. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por ahí creo que les he preguntado, no sé si en el temático o en otro material, ya sobre identificar los nombres. Bizancio y Constantinopla. ¿Cuál es el nombre romano y cuál es el nombre griego de esta ciudad? Pues el nombre griego de esta ciudad es, ¿cuál es, chicos? El nombre griego de esta ciudad es Bizancio y el nombre romano es Constantinopla. Ahí está. Muy bien. ¿Dónde se encuentra esta ciudad? Pues en un territorio conocido como la península balcánica. La península balcánica es este pedazo de Europa, por acá ves el continente europeo, pues por acá hay un pedazo, esta zona que está de color amarillito, esta parte que estoy señalando se llama la península balcánica o los Balcanes. Entonces, en un extremo de esa península es que se levantó esta ciudad. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, ahí está. Ahora, veamos la ubicación del imperio. O sea, ¿cuáles son esos territorios que vemos? Ya, hemos dicho que este lugar se llama los Balcanes. Más allá hay un pedazo de Asia, de otro continente, Asia. A este pedazo de Asia le llamamos Cercano Oriente. ¿Está bien? Y al sur se ve un pedazo de África, otro continente. ¿Ya? Por ahí puedes ver al río Nilo. Y si vemos al Nilo, ese lugar es Egipto. Egipto fue parte del imperio bizantino hasta cierto tiempo. ¿Ya? Entonces, si vemos el mapa, ¿cuántos continentes tuvieron territorios que pertenecieron al imperio bizantino? Pues si vemos, uno, dos, tres, ¿sí? Tres. El imperio bizantino estuvo en, en tres continentes. ¿Ya? A ver qué nos comenta. Ah, ya me están comentando que la península volcánica parece un conejo. ¿Dónde está el conejo? Ah, acá. ¿Dónde está? A ver. Mm, ya. Ah, ya. Si lo giramos un poco hacia la izquierda, puede ser, sí, puede ser. ¿Ya? Ya. Imaginación, está bien. Ok, muy bien. Ahora, para ubicarnos más, necesitamos saber qué países de la actualidad se encontraban dentro del Imperio Bizantino. Y este mapa no nos va a ayudar porque este mapa no nos dice qué países actualmente quedan. ¿Ya? Entonces, para eso podríamos utilizar pues otro mapa.
Ya, un ratito vamos a dejar esta parte y vamos a entrar pues a un mapa mundi. Ya, muy bien, acá estábamos nosotros los peruanos. Hay que viajar lejos para conocer las ruinas de este imperio bizantino. ¿A dónde hay que ir? Pues ahí está, hemos volteado la Tierra. Ahí vemos a los continentes, Europa, África, Asia. Muy bien, entonces, ¿dónde está el imperio bizantino? Se encuentra en medio de los tres, aquí. Ya, vamos a agrandar un poco esto. Muy bien, ahí está, no sé si pueden llegar a verlos. Ahí está. Entonces, el imperio bizantino abarcaba, recuerdas, esta zona que hemos llamado la península balcánica, esta parte de acá. Entonces, ¿qué países actualmente encontramos allí? A Grecia, Bulgaria, Serbia, hay otros que no aparecen, ya como, a ver si aparecen ahí, Albania, Macedonia. De esta parte, el país que tienes que recordar es Grecia, ¿ya? Grecia. Muy bien. Al otro lado, por acá está Cercano Oriente, que también era del Imperio Bizantino. ¿Qué países encontramos aquí? Está Turquía, Siria, Líbano, Israel, Jordania. De estos países, ¿cuál tienes que recordar más? Turquía, ¿ya? Ya que es el más grande, ahí está Turquía. Muy bien. Y también abarcó, decíamos, una parte de África, ¿ya? Un pedazo de Libia y Egipto, ¿ya? De la parte africana, que tienes que recordar, pues, es a Egipto, ¿ya? Muy bien. Listo. Entonces, como vemos, fueron varios países de tres continentes que estuvieron dentro del Imperio Bizantino en ese tiempo. Igual que el imperio de los incas. El imperio de los incas no solo tuvo territorios en Perú, tuvo territorios de hasta 6 países, desde Colombia hasta Argentina, ¿no? Eso ya ustedes lo ven en Historia del Perú. Muy bien. Pueden ver aquí una ciudad llamada Estambul. Llegan a leer Estambul. A ver, vamos a agrandarlo. Estambul. ¿Sí? Llegan a ver. Muy bien. Estambul es el nombre moderno que tiene la ciudad de Constantinopla, la ciudad de Bizancio. Actualmente no se le llama ni Constantinopla ni Bizancio, se le llama Estambul. ¿Quiénes le pusieron ese nombre? Los turcos que conquistaron esa ciudad en 1453. Y hasta el día de hoy, esa ciudad, Estambul, es decir, la vieja Constantinopla, pertenece al país de Turquía. Así que para conocer los principales restos de este imperio bizantino, tenemos que ir ¿a qué país? Tenemos que ir al país de Turquía. ¿Y a qué ciudad? A la ciudad de Estambul. ¿Ya? Ahí está la ciudad de Estambul, ¿ya? Que se encuentra, mira, entre mares, el Mar Negro a un lado. Ajá, seguimos ampliando, ampliando, pues vamos a encontrar a la ciudad de Estambul allí. ¿Ya? Ahí está la ciudad de Estambul. Ujú. Muy bien, esto era Constantinopla en el pasado. ¿Ya? Recuerda de este mapa que, mira, Estambul está rodeada por mar. ¿Ya? Un montón de agua rodea. ¿Ya? Recuerda eso porque en un rato vamos a explicar por qué era fácil defender Constantinopla en el pasado. Ah, porque tenían una excelente marina de guerra y como la ciudad está rodeada por mar, pues sus barcos protegían bien a estas ciudades. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a dejar este mapa, ¿ya? Y vamos a regresar pues con nuestras diapositivas. Bien, ahí está. Listo, entonces, como ya hemos indicado, esta ciudad de Bizancio o Constantinopla se encuentra en la actual Turquía, ¿no? Actual Turquía, ¿ya? Y este imperio abarcó hasta tres continentes, tres continentes. Muy bien, listo. Ahora observamos un mapita sobre que nos va a permitir recordar lo que estudiamos la semana pasada y poder pues seguir la línea, ¿no? Seguir donde nos quedamos, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vemos en pantalla? Vemos a, a los reinos bárbaros.
a los pueblos que le quitaron sus territorios al Imperio Romano de Occidente y crearon reinos bárbaros. A ver, vamos a ver cuáles eran esos reinos bárbaros. Esto lo hemos visto ya, estamos recordando, ¿sí? Y así se nos queda. A ver, estaban los reinos anglosajones que se habían formado acá, donde actualmente está Inglaterra. Está el reino de los francos, en esta zona donde actualmente ubicamos a Francia. ¿Por qué crees que se llama Francia? Por los francos. ¿Ya? Por acá destacamos al reino de los visigodos, ¿ya? Donde está España actualmente. ¿Por qué los españoles le dicen godos? Godos. Pues será porque son descendientes en parte de los visigodos. Por acá vemos el reino de los vándalos en la parte norte de África. Y por aquí, en Italia, en la península que parece una bota, encontramos al reino de los ostrogodos, ¿ya? Y así habían otros reinos bárbaros más. Estos son los más importantes. Entonces, estos reinos están aquí porque ya no existe el imperio de Occidente. Esto ocurrió en el siglo V. En el siglo V murió el imperio de Occidente. Fue reemplazado por reinos bárbaros. Pero el imperio romano de Oriente o el imperio bizantino siguió existiendo, siguió viviendo. ¿Ah? Ahí está, ¿no? Muy bien, entonces acá hemos colocado que este imperio sobrevivió a las invasiones bárbaras del siglo V. Va a ser un imperio duro de matar, ¿no? Varias veces fue atacado el imperio bizantino, ¿ya? Y soportó siglos, hasta que al final ya, pues, hubo quien le dio su golpe final. Los turcos al final ya destruyeron a este imperio, pero eso todavía, pues, 1000 años después. Listo. Entonces, lo que estamos recordando aquí es que el imperio bizantino sobrevivió a las invasiones del siglo V. En el siglo VI, un recuperado imperio bizantino va a vivir pues su mejor momento con un emperador llamado Justiniano. Pero antes de eso, vamos a estudiar otras cositas. A ver, su economía, su economía. A ver, ¿ustedes recuerdan el mapa que observamos? El imperio bizantino está en medio. A un lado está Europa, al otro lado África, al otro lado Asia. Está en esa ubicación central, ya estratégica. ¿Cómo puede aprovechar? ¿Cómo podrían los habitantes de este imperio, los bizantinos, aprovechar esa excelente ubicación geográfica? ¿Mm? Pues, a ver, ah, a ver, me están preguntando, ¿ya? Me están preguntando si en este tiempo se encontraban los turcos, ¿ya? Pues depende, ¿no? Si estamos hablando de los primeros siglos, es decir, siglo V, siglo VI, siglo VII, no, todavía los turcos estaban más allá, estaban en otro lado de Asia. Ya cuando estemos en el siglo XI, XII, XIII, XIV, hasta el siglo XV, cuando muere el imperio bizantino, ya los turcos estaban cerca al imperio, buscando tomar sus territorios. Por eso en el mapa que acabamos de ver no aparecen los turcos, ni tampoco en el mapa que vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Sino pues ya, eh, la medida que pasa el tiempo, ya veremos a los turcos acercándose, desde Asia hasta tomar esa parte que hemos visto. Ya, a ver, entonces, estamos estudiando la economía del Imperio Bizantino y les preguntaba cómo aprovechar esa excelente ubicación. ¿Cómo aprovechar? Imagínate, tienes tu casita y se construyen tres grandes lugares, centros comerciales, no sé, pues alrededor de tu casa. Y tu casa está al medio, ¿no? Pues ¿cómo lo aprovechas? Como mucha gente va a venir para acá, para allá, pues a hacer negocios, a abrir un negocio. Entonces, la ubicación influyó para que la economía del Imperio Bizantino sea una economía basada en el comercio, ¿ya?
Así es, la capital, llamada Constantinopla, pues va a dedicarse al comercio internacional, ya que ellos van a traer productos desde, ¿no? Asia, alejado, pues, para venderlo, pues, a su gente o a otros europeos. Y así también con África, un comercio internacional, fue el que practicó Constantinopla. Así que la élite, los ricos, pues, de Constantinopla eran grandes empresarios, grandes comerciantes. ¿Ya? Como también hay grandes tierras, también podrían ser dueños de grandes tierras, pero el comercio es lo que vamos a destacar. Ahora, ¿cómo podemos demostrar que el comercio fue muy importante en ese tiempo, el comercio de los bizantinos? A ver, miren, aquí estoy colocando en la pantalla la moneda que ellos utilizaban. Es una moneda de oro, ¿ya? Donde aparece el rostro de un emperador. Con el tiempo, claro, cambia la cara del emperador. Cambia el emperador, entonces se coloca otro rostro allí. Ahí está. ¿Este rostro de quién es? Si ustedes llegan a leer, acá al costado dice Arcadi. Arcadi. ¿Quién era Arcadi? Arcadio, hijo de Teodosio. Arcadi. Entonces ahí vemos su rostro. Ya, muy bien, es una moneda de oro. ¿Cómo se le conoce a esta moneda? Pues aquí está anotado, dice el solidus, o también le llamaban el Byzantius, ya que era la moneda que venía de Bizancio, el imperio bizantino. Esta moneda no solo la utilizaron ellos, pueblos de más allá también utilizaron esta moneda. Era una moneda de uso internacional, algo así como lo es actualmente, qué moneda o qué dinero. ¿Ah? Para hacer comercio internacional no usamos soles. ¿Qué usamos? ¿Ah, chicos? A ver, respóndame al menos. Utilizamos, claro, vamos a utilizar, pues, dólares, ¿sí? También podemos utilizar euros. Ajá. Hay monedas que tienen, pues, peso, ¿no? En el mercado internacional y son las que se utilizan. Correcto, ¿no? Así es, ¿ya? Bien por Morales, ¿no? Solís, Peña, que nos están, pues, apoyando. Muy bien. Entonces, lo que hoy es el dólar, en ese tiempo, hace 1500 años, era el solidus o el Byzantius, ¿ya? Un dinero utilizado internacionalmente. Entonces, ¿eso qué nos dice? Pues un gran desarrollo comercial del imperio bizantino. El que su moneda esté circulando por Europa, por África, por Asia, nos dice del gran comercio practicado por este pueblo. Muy bien, sigamos, ¿ya? A ver, principales emperadores. Vamos a colocar en primer lugar al emperador número uno. No, no en importancia, sino al primerito, al que primero gobernó el imperio bizantino. Es el que tiene su cara en esta moneda. ¿Ah? ¿Quién te dije? Vamos a poner su nombre. Se llamó Arcadio. Arcadio. ¿Ya? Muy bien, en el año 395, él se convirtió en el primer emperador de Constantinopla o del imperio bizantino. ¿Y por qué? Ah? Porque él era hijo de Teodosio. Y Teodosio que había dicho que a mi muerte, que a su muerte, el imperio se ha dividido en dos y que sus hijos iban a ser los gobernantes. Arcadio fue el hijo mayor de Teodosio. A él, Teodosio le entregó, ya así lo había decidido, pues, ¿no? Su última voluntad de Teodosio, que él gobierne el imperio de Oriente o bizantino. Y a su otro hijo, menor, llamado Honorio, le entregó el imperio de Occidente. Muy bien, entonces, ahí está. Ahora vamos a colocar al emperador más importante, aquel que le dio al imperio bizantino, pues, años de grandeza, ¿no? Años de brillantez, tanto en la guerra, en la cultura, en las construcciones, en el derecho. Este personaje, a quien no puedes olvidar, ¿ah? Es el personaje más importante de la clase que estamos viendo el día de hoy. Justiniano.
Justiniano. ¿Está bien? Justiniano. A ver, vamos a escribir. Él gobernó en el siglo VI, es decir, en los años 500 tantos. Fue el emperador más importante del Imperio Bizantino. ¿Por qué? Por las numerosas obras que va a realizar. ¿Ya? Muy bien. Entre lo que buscó Justiniano en su reinado, va a estar el querer restaurar la unidad del Imperio Romano. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es restaurar la unidad del Imperio Romano? Pues para entenderlo, vamos a buscar el mapa anterior. Ahí está. Entonces, Justiniano gobierna Constantinopla, gobierna el Imperio Bizantino. Muy bien. ¿Qué significa que quiere restaurar la unidad del Imperio Romano? ¿Qué significa, creen, chicos? ¿Mm? ¿Qué va a significar? ¿Ya? Muy bien, están pensando. Pues lo que va a significar es que él va a querer conquistar a los reinos bárbaros, que esos territorios vuelvan a pertenecer al Imperio Romano, ¿ya? Que Occidente y Oriente se vuelvan a unir, y así el Imperio Romano, ante Teodosio, pues resurja. Esa va a ser una de las metas de Justiniano. ¿Lo logró? Parcialmente, parcialmente, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿qué apareció ahora? Apareció una imagen de Justiniano. Ahí está. Acá hay varios. ¿Quién crees que es Justiniano? Pues él es el emperador. ¿Dónde crees que debe estar, pues, para la imagen, ¿no? Tiene que estar en el centro, pues. Claro, ahí está. Es ese que tiene la ropa, ¿ya? A ver, me están preguntando si Justiniano fue pariente de Teodosio. No, no fue pariente de Teodosio. ¿Ya? Él pertenece a otra familia, a otra dinastía. Quien sí fue pariente de Teodosio fue Arcadio, el primer emperador. ¿Ya? Pasa que con el tiempo se cambia la familia que gobierna, tal vez porque mueren pues todos los miembros de la anterior familia, y así hablamos de varias dinastías, varias dinastías. Ok, entonces le decía que Justiniano es el que está al medio, claro, es el emperador, tiene que estar pues, ¿no? En el lugar central, y los demás pues lo acompañan. Esta imagen es importante, inclusive vino en una pregunta de examen de admisión de una universidad, la de San Marcos. Es lo que nos preguntó. Miren, acá está postando Justiniano, y a un costado vemos a líderes religiosos. ¿Ya? Por la ropa, este hombre que está acá es un líder religioso, lleva una cruz, los otros también. Al otro lado hay seguramente altos funcionarios de su gobierno, y al otro lado hay guerreros, tal vez sean líderes en el ejército, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué un emperador posaría en una imagen junto con los mandos civiles, religiosos, militares? ¿Para transmitir qué? ¿Para decir qué? ¿Ah? ¿Qué piensan? ¿Creen? ¿Mm? ¿Qué piensan? Imagínate un presidente peruano que dice, no, nadie lo quiere. Entonces sale en la pantalla, en el televisor, acompañado de sus ministros, acompañado de los comandantes del ejército, la marina, la aviación, sale acompañado de personas importantes. ¿Qué quiere transmitir con eso? Quiere decir, yo tengo el respaldo de todos ellos. ¿Ya? Igual Justiniano, pues, va a querer transmitir lo mismo. Yo soy el emperador, todos ellos, pues, están a mi servicio, me respaldan. Muy bien, ahí está, digamos. Bien, acá volvemos a encontrar un mapa del Imperio Bizantino. Es lo que está de color marrón, ¿sí? Oscurito. Muy bien, y al costado aparecen unos territorios que están de un color anaranjado, ¿sí? Un anaranjado fuerte, a diferencia de lo demás.
Ahí está. Muy bien. Esos territorios que están en anaranjado, pues, ¿qué territorios son? Aquellos que el Imperio Bizantino va a conquistar, ¿ya? Por eso dice en el mapa anexiones territoriales, anexiones. ¿Quién va a realizar estas conquistas? Pues Justiniano. Vamos a anotar a ver por aquí. En el gobierno de Justiniano se dieron varios sucesos. Uno de ellos fue, dice, la revuelta de Nicá. La revuelta de Nicá. Esta fue una revuelta popular. Es decir, la población salió a protestar contra el emperador, contra el imperio. ¿Y por qué la gente lo hizo? Bueno, todo empezó por un problema en el circo, en el hipódromo, ¿ya? Donde competían y pues digamos que los competidores que representaban a los poderosos pues siempre ganaban, en cambio pues los que eran del pueblo siempre perdían. Pero la importancia no es la cuestión deportiva, sino que esto era una expresión del rechazo de la gente a los altos impuestos que tenía que pagar. Altos impuestos, ¿ya? Se teme pues que para este año, para el próximo año, los impuestos puedan aumentar, porque el país está en crisis y hay que ver la manera de recuperarnos. Puede que no nos guste, ¿no? Ojalá que se vea la manera, tal vez no de incrementar los impuestos, sino que se cobre lo que debe de cobrarse, ¿no? Es decir, que se evite que la gente, pues, sobre todo las grandes empresas, eh, pues, se hagan, ¿no?, los locos y no paguen sus impuestos, ¿no? ¿Ya? A ver, mm, me están preguntando quién era el emperador en este momento. Me imagino cuando se produjo la revuelta en Nicá. El emperador era Teodosio. No, Teodosio, no. Justiniano, ¿ya? Ya, disculpen. Claro, estamos hablando del gobierno de Justiniano. Todo lo que está aquí es Justiniano. Todo lo que viene en un rato es Justiniano. ¿Ya? Así que casi todo, a media hora de la clase va a ser sobre Justiniano. Por eso no puedes olvidarte de él. ¿Ya? Muy bien. A ver. Entonces, como él todavía era un emperador joven en ese momento, tuvo temor al levantamiento popular, de que hasta lo puedan matar, ¿no? Pensó en huir, imagínate, ¿no? Muy bien, pero ¿quién lo apoyó? Su esposa, llamada Teodora. Teodora, pues, apoyó al emperador, ¿no?, a Justiniano, para enfrentar a los rebeldes, para enfrentar a esa población, ¿no?, que protestaba, ¿no? ¿Ya? Pues al final la revuelta fracasó y Justiniano se mantuvo en el poder. ¿Ya? Esta mujer fue importante. Lamentablemente, chicos, en la historia que vamos a estudiar, no hay muchas mujeres que aparecen, lamentablemente, ¿no? La semana pasada he mencionado a varios hombres, pero a ninguna mujer. ¿Ya? El día de hoy estoy destacando a una mujer, a Teodora. ¿Ya? Bien. Eh, Angie Sullón nos recuerda que esta mujer, en efecto, era, tenía una fama escandalosa. ¿Así? Sí, porque Teodora ahora es la emperatriz, la esposa del emperador Justiniano. Pero antes, cuando ella era joven, cuando aún no estaba con Justiniano, ella había sido prostituta. ¿Ya? Lo digo bajito porque... Ya, ajá. Muy bien. Cuando Justiniano, pues, se mete con ella ya había dejado, pues, esa vida. Y bueno, Justiniano se enamoró de ella, dicen que era muy hermosa, y a pesar que ella era, pues, era del pueblo, no era, pues, de la nobleza, ¿no?, de la realeza. Así que fue algo escandaloso, pues, en ese tiempo. ¿Ya? Correcto, suyo, ¿no? Correcto. Así es. Entonces ella pasó de prostituta a emperatriz, Teodora. Entonces,
Entonces, aquí estamos destacando como una mujer, pues, que apoyó a su marido, ¿no? A Justiniano, ya en esta revuelta étnica. Entonces, tal vez si ella no hubiera respaldado a su esposo, Justiniano hubiera perdido el poder. ¿Mm? Por algo dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Muy bien. Sofocado ese problema, ahora veamos, pues, en qué gastó Justiniano la plata de los impuestos que había aumentado, ¿no? Tenía que financiar una guerra, o varias guerras, mejor dicho. Tenía que derrotar a los bárbaros. Entonces, vemos en el mapa que va a tomar estos territorios. A ver, recuerden, hemos visto un mapa anterior. A ver, ¿qué reinos bárbaros se encontraban en estos lugares? En Italia y en el norte de África. No se llamaban Roma ni Cartago, ¿ah? Tenían otros nombres. ¿Cómo se llamaban? ¿Recuerdas? Ya, van a hacer trampa porque está escrito por acá, ¿no? Ya, bueno, ya está escrito, así que vamos a responderlo, ¿ya? A ver, el reino vándalo y el reino ostrogodo, ¿ya? El reino ostrogodo. A ver, aclarando, André, el imperio bizantino es el que está de color marrón. Allí gobierna Justiniano, desde Constantinopla. Lo que quiere el imperio bizantino con Justiniano es conquistar estos otros reinos que se encontraban más allá. Estos reinos eran reinos bárbaros, así se les conoce. Al que estaba en Italia le llamamos el reino ostrogodo y al que estaba en el norte de África el reino vándalo. ¿Ya? Si no, pues lo recordamos, no hay problema. Volvemos atrás y vemos en este otro mapa a los reinos bárbaros. ¿Mm? ¿Lo ves? Entonces, los que están acá son los reinos bárbaros. El franco, el visigodo, el ostrogodo, el vándalo, etcétera. Y al costado el imperio bizantino. ¿Ya? Muy bien, entonces justamente les preguntaba por estos que están más cerca del imperio bizantino. El ostrogodo y el vándalo. ¿Ya? Y por acá el visigodo también lo voy a mencionar. Bien, vamos a regresar al mapa donde estábamos. Aquí. Entonces, Justiniano, ¿qué va a lograr? Vamos a poner ahí una flechita. Justiniano, el imperio bizantino, va a lograr conquistar a los vándalos, ¿ya? Ubicados en el norte de África. Desaparece el reino vándalo. Muy bien. Va a conquistar también, como indica esta flechita que acaba de aparecer, al reino ostrogodo. Y así Italia, donde está la ciudad de Roma, volvió a ser parte de un imperio romano, el imperio romano de Oriente. ¿Ya? Muy bien, estos dos reinos desaparecen, ya no los voy a colocar más en un mapa. Muy bien, también atacó al reino visigodo, ubicado en esta zona donde está España, pero le quitó un pedazo de su territorio, pero no todo. El reino visigodo, por lo tanto, va a seguir existiendo un tiempo más. Muy bien, entonces el mapa nos muestra las conquistas de Justiniano y el imperio bizantino en el siglo VI. El mapa nos muestra la máxima expansión que tuvo el imperio bizantino. ¿Ya? Todo esto fue máximo, máximo el imperio bizantino. Ahí está. Entonces allí se gastó la plata Justiniano. Las guerras son costosas. Y estos reinos no eran fáciles de derrotar. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Con el tiempo, después de Justiniano, muchos territorios que eran de este imperio comenzaron a perderse, ya que otros pueblos le fueron quitando pedazos del imperio. Con el tiempo, pues, el imperio se va a reducir, ¿ya? Entonces, la próxima semana, ¿no? La siguiente clase, ya veremos otros mapas de cómo, pues, el imperio se hace más pequeño, ¿ya? Porque aparecerán, pues, nuevos enemigos, nuevos imperios. Los árabes, por ejemplo, que a los que vamos a estudiar la próxima semana. Los árabes le van a quitar un montón de territorios al imperio bizantino. Muy bien, pasemos. Ahí está, pasemos a ver. A ver, otra cosita importante que hizo Justiniano fue
recopilar las leyes romanas, el derecho romano. El derecho romano era el más avanzado de la antigüedad. Los romanos crearon las leyes más, digamos, lógicas, racionales, las más adecuadas para ordenar una sociedad. Entonces, el Imperio Bizantino, ¿qué hizo? Recopiló esas leyes. Antes que se pierdan las leyes de la antigua Roma, Justiniano va a ordenar que se recopile las leyes de la antigua Roma y lo va a recopilar en un código. Este código se llamó el Corpus Juris Civilis. Está en latín, como puedes ver. Latín, ¿qué era el latín? La lengua de los romanos. Este imperio bizantino utilizaba en este tiempo latín, ¿ya? La lengua oficial era el latín. Muy bien. Entonces, en latín, Corpus Juris Civilis. Podríamos traducirlo como Código de Derecho Civil, pero yo quisiera que lo recuerden así en latín, porque así aparece en los textos, así aparece en las preguntas. Corpus Juris Civilis. Ya con recordar corpus, ya pues es suficiente, ¿no? Ya lo demás sale, ¿no? Ahí está. Lo demás, no es necesario recordar, ¿ya? El Corpus Juris estuvo dividido en varias partes, Codex, Digesto, novelas, institutos. Aquí lo que quiero que recuerden es el Corpus Juris Civilis. ¿Ya? ¿Qué es eso? Pues un código de derecho civil que mandó crear Justiniano, ¿ya? Para poder utilizar las leyes de los romanos y así tener pues cierto orden en la sociedad bizantina. ¿Ya? Entonces lo que hereda el imperio bizantino de los romanos principalmente fue el derecho, sus leyes. En pantalla ahora aparece una construcción, la construcción más grande, impresionante, que hizo Justiniano. ¿Cómo se llama esta construcción? Se llama Santa Sofía. ¿Ya? Ahí está, Santa Sofía. Muy bien, por un ratito vamos a hacer una pausa a lo que estamos viendo para ver otra cosa y así poder, pues, descansar al menos un minutito. A ver, en, en YouTube, pues, podemos encontrar, ¿no? Documentales sobre todo esto que estamos estudiando, ¿no? Ustedes pueden, pues, verlos, solo que algunos documentales son muy extensos, ¿ya? Pues por aquí un video chiquitito pues, que encontré en YouTube sobre lo que estamos estudiando, la Basílica de Santa Sofía, la obra arquitectónica más importante de este imperio bizantino, ¿ya? A ver, escuchan un ratito entonces, muchachos, ven, escuchan, ¿ya? A ver. Es un lugar único donde las imágenes de Cristo y de la Virgen se ven junto a los nombres de Alá y Mahoma. Santa Sofía, el templo de la sabiduría divina, domina Estambul en el límite entre Europa y Asia. La historia de la basílica empezó en el siglo VI, cuando los bizantinos querían convertir a Constantinopla en la Roma de Oriente. El emperador Justiniano dio carta blanca a los arquitectos. Se usaron materiales de toda Europa y se emplearon más de 10.000 trabajadores. La iglesia estuvo terminada en menos de 6 años. En los siglos siguientes, Santa Sofía sufrió terremotos y saqueos. Pero cuando el sultán Mehmed II entró a la ciudad al conquistar Constantinopla en 1453, ordenó restaurar Santa Sofía y convertirla en una mezquita. Sus sucesores aportaron toques personales con prestigiosos objetos traídos de sus conquistas. Al final de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano colapsó y el padre de la Turquía moderna, Mustafa Kemal, retomó el control. En un gesto de apertura, decidió transformar el lugar en un museo en 1935 para ofrecerlo a la humanidad. Clasificado como Patrimonio Mundial de la UNESCO, Santa Sofía atrae a cerca de 3 millones de visitantes en el mundo cada año. La percepción histórica y estética de Santa Sofía. Esta presentación de entrada no es casual. He puesto una especie de manipulación de Photoshop del templo.
Ya, disculpen eso último. A ver, bien. Igual que nuestro Machu Picchu, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces recordemos, ¿quién fue el que mandó construir dicha obra? ¿Mm? Esta, esta de acá, ¿ya? ¿Quién la mandó construir? El emperador. Ah, a ver su respuesta. Ya, les pregunto para que se quede, ¿no? Grabado el nombre. A ver, el primer valiente nos dice Justiniano, claro, Huarcaya, Justiniano. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Correcto, Chávez. Justiniano, Justiniano. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, otra preguntita. ¿Y dónde queda esta ciudad? ¿Dónde fue construida Santa Sofía? ¿Ah? ¿Cómo se llama esta ciudad que vemos alrededor? A ver, ¿qué me dicen sus compañeros? Actualmente se llama Estambul, correcto, ¿ya? Correcto, señorita Huarcaya. Así es. ¿Y en el pasado cómo se llamaba? En tiempo de Justiniano, ¿cómo se llamaba esta ciudad? Se llamaba Constantinopla o Bizancio. Muy bien, ahí está. Así es. Recuerdo que estuvo como candidato para ser una de las siete maravillas. Pues no ganó al final. Machu Picchu sí ganó. Listo. Entonces, parte de los recursos que tenía el imperio, de la plata, del oro, se gastó en la construcción de esta obra, la mega obra arquitectónica, ¿ya? Que todavía existe hasta el día de hoy. Muy bien. Entonces, el imperio bizantino entró en demasiado gasto y ya no va a poder seguir expandiéndose, pero además va a sufrir un gran problema cuando Justiniano era emperador. A ver, en esta otra imagen observamos que la gente se está muriendo, está enfermando y se está muriendo en esta imagen. ¿Ya? Esta imagen corresponde a lo que se le ha llamado la peste de Justiniano. La peste de Justiniano. A propósito, pues, de lo que estamos viviendo nosotros, una pandemia, pues en la historia se han producido varias pandemias. Bueno, otras no fueron no se extendieron por varios continentes, así que no llegaron a ser pandemias, pero pues la peste Justiniano, sí, ¿ya? Esta fue una enfermedad que se extendió pues en Europa, Asia, África, y le han llamado así de Justiniano porque esto coincidió con el reinado de Justiniano, en todo caso en la parte final, y causó muertes de millones de habitantes, más que la peste actual que estamos viviendo, ¿no? O la pandemia actual del COVID-19. Así que esto debilitó al reinado de Justiniano también. Muy bien, vamos a continuar con otros emperadores. Tenemos aquí a Heraclio. Heraclio dice, él va a establecer que a partir de ese momento, siglo VII, el latín ya no va a ser la lengua oficial, ya no, sino el griego. ¿Y por qué? Porque él vio pues que la mayoría de la gente que vivía en los Balcanes, en el imperio, hablaba griego, no latín, porque la gente que vivía acá pues era descendiente de griegos. Entonces, lo que hace Heraclio es reconocer que el imperio era un imperio más griego que romano. Cambia el idioma. A partir de ahora ya no será el latín, la lengua oficial, sino el griego. Entonces ahora los documentos, inclusive hasta las misas, se van a hacer en griego, ya no en latín. ¿Ya? Muy bien, por eso algunos a este imperio bizantino le han llamado un imperio griego. ¿Ya? Ahí está. De esa manera, ellos estaban recuperando la identidad griega.
ya que la mayoría de esta gente descendía de griegos más que de romanos. Inclusive el emperador Heraclio lo que va a hacer es cambiar su título. En vez de ser llamado Augusto o César, como se le conocía a los emperadores romanos, va a ser llamado ahora Basileus. Esta es una palabra griega que significa rey. Entonces, el que Heraclio quiera que le llamen a partir de ahora Basileus, pues nos indica también de esta identificación con Grecia, más que con Roma. Muy bien, en este tiempo también están en guerra contra otros pueblos asiáticos. Están peleando contra los persas, a los cuales Heraclio va a poder rechazar. Después vinieron los árabes, que vamos a ver la próxima semana. Los árabes le quitaron bastante territorio al Imperio Bizantino. ¿Ya? Los árabes. Muy bien. El emperador León III va a poder recién rechazar a los árabes en el siglo VIII. ¿Ya? Y los árabes influyeron en los bizantinos en algunas cosas. Por ejemplo, a ver, los bizantinos eran católicos, creen en Jesucristo, y ellos tenían imágenes de Jesús o de María, de Dios, de los santos, imágenes, es decir, esculturas, pinturas. En cambio, los árabes, que eran de otra religión, el Islam, los árabes rechazaron las imágenes. Ellos no aceptan imágenes. Entonces, en la guerra que tenían árabes y bizantinos, ¿ya? Los árabes influyeron en los bizantinos para que muchos de estos rechacen también las imágenes. En el año 730, cuando gobernaba León III, muchos bizantinos van a hacer esto como se ve en la imagen. ¿Ah? ¿Qué logras ver en la imagen? Este hombre, con un trapo, con agua probablemente, intenta borrar una imagen, una pintura que tal vez sea de Jesucristo. Intenta borrarlo, ¿ya? Es que estos hombres van a rechazar ahora las imágenes. Pero el Papa, la Iglesia Católica, se manifestó en contra de quitar las imágenes, de destruir las imágenes. Entonces decimos que se produjo una querella. Una querella es un pleito. Se le llamó querella iconoclasta. Querella es pleito, discusión, ¿no? Problema. Iconoclasta, ¿de qué viene? De icono. ¿Qué es un icono? En tu computadora tienes varios iconos en tu, ¿no? En tu pantalla, en tu escritorio. Pues un icono es una imagen. Muy bien, entonces la querella iconoclasta, ¿de qué trata? Pues es un conflicto sobre si destruir o dejar las imágenes religiosas. ¿Ya? Es una discusión por las imágenes. Muy bien, así es. En la actualidad, pues, hay quienes llevan una cruz, una imagen de Jesús o de María en su cuello, un collarcito, ¿ya? Tal vez es católico. Y los católicos, pues, no tienen problemas con utilizar imágenes. Pero tal vez, si es alguien de otra iglesia, de otra religión, dirá, pues no, yo nunca voy a usar un collarcito así porque yo no acepto imágenes. Entonces, hay religiones que aceptan, la católica principalmente, y hay otras que las rechazan. Entonces, los bizantinos eran católicos, pero por influencia de los árabes van a rechazar las imágenes. Van a querer destruir las imágenes de sus templos. Ya desde Roma se decía, no lo hagan. Entonces, se dio este pleito, la querella iconoclasta. El emperador León III apoyó la destrucción de las imágenes. Muy bien, como verás, por más que eran católicos, surgieron diferencias entre los hombres de Constantinopla y los católicos que estaban en Roma, en Italia. Con el tiempo, ¿qué pasó entre ellos? Se separaron. Se separaron. Cuando era emperador Constantino IX, en el año 1054, se produjo el cisma de Oriente. ¿Qué es esto? Pues un cisma es una separación de Oriente. ¿Qué significa esto? Que los creyentes de Jesucristo de Europa Oriental
abandonaron la Iglesia católica y crearon su propia iglesia, la Iglesia Ortodoxa. ¿Qué significa esto? Que a partir del año 1054 van a existir en Europa dos iglesias cristianas. La Iglesia Ortodoxa, con sede en Constantinopla, y la Iglesia Católica, con sede en Roma. ¿Ya? Y hasta el día de hoy siguen estas dos iglesias en Europa, hasta el día de hoy. ¿Ya? Una razón de por qué se separaron era la cuestión de los diezmos. ¿Qué eran los diezmos? Los ingresos que la Iglesia Católica recibía en ese entonces. Diezmo porque recibían la 10ª parte de lo que la gente ganaba. ¿Ya? En ese entonces, actualmente la Iglesia Católica ya no cobra diezmos, pero cobró siglos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que los que hicieron este cambio querían que esos diezmos no se vayan de Constantinopla a Roma, se queden en Constantinopla. Y para que se queden, fundaron su propia iglesia, ¿ya? Que es la que ahora va a cobrar diezmos dentro del Imperio Bizantino. Si tal vez no te quedó claro qué es esto del Cisma de Oriente, pues lo podemos ilustrar en un mapa. Ahí está. ¿Ya? Entonces acá vemos el continente europeo. Lo que está de verde es donde están los musulmanes, que son de otra religión. Los árabes musulmanes que le rezan a Alá. En cambio, los que están, la zona de color amarillo y color morado, pues son los cristianos. ¿Pero qué pasó? Cisma de Oriente. Se separaron los cristianos de Occidente de los cristianos de Oriente. ¿Ya? Surgiendo entonces dos grupos. ¿Cómo le llamamos? El de los católicos y el de los ortodoxos. ¿Ya? Y esto permanece hasta hoy. De tal manera que si actualmente viajas a Italia, viajas a Francia, a Bélgica, ya a España, Portugal, te vas a encontrar con cristianos católicos. ¿Ya? Y en sus iglesias vas a encontrar imágenes. En cambio, te viajas a donde actualmente está Grecia, Bulgaria, Rusia, Ucrania, países que se encuentran en Europa Oriental, pues vas a encontrar cristianos, pero cristianos ortodoxos. Y en sus templos no vas a encontrar imágenes. ¿Ya? Entonces, hay maneras de entender pues la fe, ¿no? De practicar el cristianismo, como hemos visto. Con el tiempo ya van a haber más separaciones, ya con el tiempo. Por ahora, ahí está. ¿Por qué duró más de 1000 años el Imperio Bizantino? Pues vamos a colocar aquí las razones. Uno, la ubicación geográfica. ¿Recuerdas cuando mostramos el mapa de Constantinopla? Cuando agrandamos el mundo y vimos la ubicación, dijimos que Constantinopla es una ciudad que está rodeada por mar. Rodeada por mar. Y como este imperio tenía una excelente marina de guerra, sus barcos tenían cañones que arrojaban fuego a gran distancia, quemando los barcos enemigos. Y así Constantinopla fue fácilmente defendida desde el mar. Nadie le entraba a Constantinopla por el mar. Bueno, excepto cuando ya avance el tiempo, ¿no? La policía, chicos. Qué bulleros. Muy bien. Y por tierra también era difícil entrar a Constantinopla, porque ellos habían construido 3 grandes murallas para evitar que entren por tierra sus enemigos. Y así Constantinopla pudo resistir ataques de distintos pueblos, ¿ya? De bárbaros, ¿no? Los persas, los árabes, los mongoles, ya los eslavos, etcétera. Ya al final, pues uno de ellos terminó derrotándolos, los turcos. Pero eso recién pues al final, 1453. Muy bien, otra razón es la unidad. Era un imperio unido con un solo emperador y con una sola religión.
¿ya? Así que esa unidad le daba la fortaleza para resistir, ¿ya? Así correcto, Suyón, ¿ya? Además que tenía una buena diplomacia, es decir, gente que sabía cómo negociar con otros reinos para, pues, llegar a acuerdos pacíficos. También el desarrollo comercial, que le trajo riqueza a Constantinopla, al imperio, y con esa plata poder financiar, pues, su defensa, ¿no? Las cruzadas. Allá para el siglo XI, esto vamos a estudiarlo después, los turcos que acababan de llegar estaban tratando de derrotar al imperio bizantino, pero aparecieron los cruzados, que son guerreros católicos de Europa Occidental que van a ir a auxiliar, a ayudar a los bizantinos. Y ellos pelearon contra los turcos. Entonces, esta ayuda de los cruzados sirvió para que el imperio bizantino pueda seguir existiendo todavía buen tiempo más. Muy bien. Cultura. Ahora ya estamos terminando. Cultura. A ver, ellos tienen una cultura eh, que han heredado de otros pueblos, de los griegos, de los romanos y de otros pueblos como de Asia. ¿Ya? En la tarea que tenemos en el libro, chicos, nos están preguntando, ya, ellos heredaron de distintos pueblos, pero ¿de cuál heredaron más su cultura? ¿De quién es más? Pues la respuesta es de los griegos, ¿ya? De los griegos. Muy bien, ellos conservaron la cultura clásica, es decir, los libros que habían creado los griegos en el pasado o los romanos, ellos los van a conservar en sus bibliotecas. Por eso les han llamado los bibliotecarios del mundo antiguo, por haber conservado los viejos textos, los viejos libros de las culturas anteriores. Ellos conservaron la cultura clásica como se le conoce. Ya hemos hablado del griego, que se convirtió en la lengua oficial, Santa Sofía, el templo más importante. También agregamos los mosaicos, que van a ser, digamos, una decoración especial que ellos van a tener. Los mosaicos, como se ve en pantalla, acá aparece Teodora, la esposa de Justiniano. Estos mosaicos vienen a ser, pues, cuando se unen pedazos de vidrio de color o de arcilla, este, para dar esta imagen. Ustedes llegan a ver, miren, llegan a ver los pedacitos. Entonces está unido, ¿no? Este vidrio para dar estos colores, estas figuras. Pues estamos hablando del arte de los mosaicos. Y también hemos mencionado el cristianismo ortodoxo. Muy bien. La caída, pues los turcos finalmente van a tomar esta ciudad en el año de 1453. Y alguien dirá, pero profe, ¿y sus murallas? Ah, lo que pasa es que para ese tiempo ya las murallas ya no salvaron a la capital. ¿Por qué no? Porque ya para ese tiempo, ha avanzado tantos años, y mira qué cosa tenían los turcos que atacaron Constantinopla. ¿Qué tenían ya para tumbarse las murallas? ¿Mm? Ahí se ven unas bolas de hierro, se ven pues estos cañones, ¿ya? Así es, ¿ya? Correcto, Morales. Con estos cañones van a tumbarse la muralla, como se ve en la imagen, y van a poder cruzarla y se tumbarán así y llegarán hasta el centro, ¿no? Y pues Constantino XI, que fue el último emperador de Constantinopla, pues muere y así su ciudad fue tomada por los turcos. Muy bien, listo. A ver, mm, aún tenemos tiempo, chicos. Aún hay tiempo. A ver, vamos ahora a ver el libro, ¿ya? Este es el libro del tema que estamos estudiando, Imperio Bizantino. Muy bien, entonces encontramos 10 preguntitas que vamos a responder ahora. ¿Ya? Me apoyan, chicos, dándome sus respuestas. A ver, ¿el Imperio Bizantino surgió? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cómo surge el Imperio Bizantino? A ver, ya lo hemos mencionado. A ver, me dicen que es la C. Les creo, ¿ah? Voy a marcarlo, a ver qué dice. Por la división hecha por el emperador Teodosio, por supuesto.
¿ya? Muy bien, Peña, Aparicio, Huarcaya, Hualpatuero, Chávez, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente, la 2. ¿Quién fue el primer emperador bizantino? El primerito, ¿quién fue? El primero no fue Justiniano, ¿ah? Él es el más importante, pero no el primer emperador. A ver, ¿qué me dicen? Correcto, fue Arcadio, ¿ya? Bien, Huarcaya, ¿ya? Suyón, ¿ya? Fue Arcadio, ¿ya? Correcto, Peña, Celada, López, muy bien, Arcadio. 3. A ver, la antigua ciudad de Bizancio, que luego se llamó Constantinopla, fue originalmente una ciudad de qué origen? Originalmente esta ciudad era de quiénes? ¿Los romanos, los griegos o los turcos? Uno de esos nada más puede ser. Originalmente, no, no era romano originalmente. Originalmente era griego, ¿ya? Así es Suyón, así es Huelpatuero, ¿ya? Huarcaya, correcto, griego, ¿ya? Primero fue griego, llamado Bizancio, luego fue romano, llamado Constantinopla, y finalmente es turco, y se llama Estambul. 4. A ver, ¿qué es falso sobre el Imperio Bizantino? Falso, falso. A ver, su capital está entre dos continentes. Sí, está en Europa, pero cruzando un mar, ¿ya? Un mar angosto, está Asia. Fue el baluarte, es decir, defendió el cristianismo en Oriente. Sí, porque los de Oriente, los de Asia, tenían otras religiones. Y el Imperio Bizantino defendió la fe cristiana, ¿no? A ver, me dicen que la respuesta debe ser dedo. Les creo, muchachos. Ahí está, dedo. ¿Ya? Porque dice que ellos fueron cristianos católicos todo el tiempo. Y que hemos dicho hace un momento que no, que ellos se volvieron cristianos ortodoxos, ¿ya? Dejaron de ser católicos, ¿ya? Bien, Aparicio, López, Huelpatuero, muy bien, ¿ya? De aquí vamos a la pregunta 5. De los siguientes países, señale cuál no formó parte del Imperio Bizantino. Ah, le mostré el mapa mundi. ¿Ya? ¿Cuál de estos países no tiene nada que ver con el Imperio Bizantino? Nada que ver. A ver qué me están contestando los chicos. Me dicen la E. Muy bien. Francia no tiene nada que ver, correcto. ¿Ya? Bien, López, Huarcayo, Aparicio, Hualpatuero. Aunque no todos me dijeron la E. ¿Ya? No importa, en lo demás se acertaron. 6. A ver, dentro de lo que hizo Justiniano, ¿ya? Señale lo incorrecto. ¿Hizo Santa Sofía? Sí lo hizo. ¿Codificó el derecho romano? Sí, en el Corpus Juris. ¿Conquistó el reino ostrogodo? Sí. ¿Ensanchó la frontera de su imperio? Sí. ¿Hizo de Rávena su capital? No, la capital siguió siendo Constantinopla. Esta es la única que está mal. Por lo tanto, ¿qué marcamos? Lo incorrecto, pues marcamos ah, la B, claro, la B, ya que aquí aparece únicamente la E como incorrecto. En efecto, es la incorrecta. A ver, pasamos a la 7. ¿Cómo hacemos ese conflicto? Por las imágenes. Por las imágenes. No, sácate esa estatua, sácate esa pintura. No, imágenes no. Y otros defendían que sí. Ah, muy bien, se llamó la querella iconoclasta, correcto, la A. ¿Ya? Bien, Huacaya, bien Peña, Aparicio. Muy bien. ¿Ya? Sigamos a ver la 8. La grandiosa iglesia de Santa Sofía, que hemos visto, ¿ah? Fue construida por el emperador. El emperador, correcto, Peña, ¿ya? O el Patuero, ¿ya? Muy bien, lo. Justiniano, ¿ya? Chávez, muy bien, Solís, Justiniano. Pensé que se iban a confundir con Justino, menos mal que no. Él era un tío que gobernó antes. Bien, vamos, ya falta un poquito. A ver, vamos a la 9. Ah, son preguntas más rebuscadas. A ver, ¿quién era emperador cuando se produjo la querella iconoclasta? El pleito por las imágenes. El emperador se llamó, a ver si lo recuerdan, muy bien, se llamó León III, correcto, Aparicio. León III, ¿ya? Así es, Huarcaya, León Aparicio, León III, ¿ya? Disculpen.
Y en la 10, el primer emperador y el último emperador. ¿Cómo se llamó el primero y el último gobernante del Imperio Bizantino? Al primero ya nos preguntaron, Arcadio. Y el último se llamó Constantino XI. Así que la respuesta es enano. Bien, muchachos, entonces sería todo. ¿Ya? Vamos a